Hola chicas y chicos de Miguel Hernández, segundo año. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de geografía. Vamos a retomar nuestra actividad después de las vacaciones que espero hayan disfrutado mucho. Y nos habíamos quedado en... íbamos a ver las guerras mundiales. ¿Por qué vemos las guerras mundiales en geografía? Bueno, vamos a ver varios temas este año, lo que queda del año, que de repente va a parecer que estamos viendo historia. Bueno, sí, lo que pasa es que son ciencias sociales, que se relacionan mucho, y además vamos a ver situaciones, específicamente situaciones bélicas o guerras, que cambiaron la conformación territorial de algunos países de Europa, ¿sí? Por lo tanto, nos interesa, como sabemos, empezamos este año viendo los elementos que componen un Estado, y dentro de esos elementos está, por ejemplo, el territorio. Entonces nos interesa desde la geografía entender cómo fue cambiando el mapa político, en este caso de Europa, a través de los distintos, de las guerras mundiales específicamente, y más adelante de la Guerra Fría. En el video anterior, en la clase anterior, habíamos trabajado con la Primera Guerra Mundial. Hoy vamos a trabajar sobre el periodo de entreguerras. El periodo de entreguerras es justamente el tiempo que transcurre desde 1918 hasta 1939, es decir, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Qué pasó en el medio? Bueno, como ustedes vieron en el video anterior, la Primera Guerra Mundial, si bien arranca con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, y esa es como, digamos, la excusa que tienen las potencias europeas para comenzar una guerra. Bueno, habíamos hablado que tenía que ver con que es una guerra de países imperialistas. ¿Qué significa esto? Bueno, tiene que ver con que son países que tienen una capacidad productiva que excede el tamaño de sus mercados. Entonces salen a buscar colonias más allá de sus fronteras para obtener materias primas para su industria y para obtener nuevos mercados que le compren sus productos, ¿sí? Entonces salen a la conquista de África, de Asia, de América también, ¿sí? Con este objetivo. Y en algún momento el mundo les empieza a quedar chico, ¿sí? Porque, bueno, porque son varios los países que se disputan esos mercados y esas materias primas, esos recursos naturales, con lo cual empiezan como ya a molestarse unos a otros. Bueno, vamos a ver específicamente el periodo de entreguerras y el ascenso de este señor Adolf Hitler al poder en Alemania, ¿sí? Este señor no es Adolf Hitler, este señor es un actor de una película que se llama Jojo Rabbit, que está muy buena, que de hecho por ahí estaría bueno que la veamos. Si nos juntamos la semana que viene en un Zoom, charlemos sobre esa posibilidad. Bueno, veamos entonces qué pasó en el periodo de entreguerras y cómo fue subiendo Hitler al poder. Bueno, después de 1918, que Alemania es derrotada en la Primera Guerra Mundial, Alemania pasa de ser un imperio a ser una república, la República de Weimar. La figura de Hitler aparece en 1923 intentando dar un golpe de Estado, ¿sí? Ya arranca mal Hitler, ¿sí? Arranca en una república tratando de tomar el poder por la fuerza. Esto hace que lo metan preso, ¿sí? Ahí lo meten preso en Alemania y escribe un libro en el cual expresa todas sus ideas antisemitas, es decir, de odio hacia el pueblo judío,
sus ideas de extender las fronteras alemanas a sus fronteras naturales. ¿Sí? Esto tenía que ver con una idea de geopolítica de Ratzel, que era, digamos, un pensador que decía que un Estado podía disponer de todo el territorio que pueda administrar. Es decir, si yo tengo el poder de administrar no solamente Argentina, sino también Uruguay, sino también Paraguay, Chile y Brasil y lo que sea, puedo hacerlo porque tengo los recursos para hacerlo, tengo la fuerza para hacerlo. Es una idea, bueno, un poco bélica y poco respetuosa del país vecino, ¿no? Es decir, si tengo la fuerza para y el poder y los recursos para administrar todo ese territorio, lo puedo llevar adelante. Bueno, entonces lo que quería hacer Hitler a través de estas ideas era que Alemania extienda sus fronteras desde Francia hasta Rusia, hasta los montes Urales. ¿Sí? Bueno, en 1924 funda el partido político nazi, ¿sí? Es decir, que en algún punto ahí Hitler entiende que tiene que hacer por lo menos un intento de llegar al poder mediante las vías legales de una república, que es decir, presentarse a elecciones. Bueno, y se presenta a elecciones con su partido en el año 1928. ¿Cómo piensan que le habrá ido a Hitler en el 1928? Bueno, no le fue muy bien. Sacó el 2,6% de los votos, esto sería 800.000 votos, que no es demasiado para ganar una elección. Pero el año siguiente ocurre algo en el mundo que es muy importante para el periodo de entreguerras, ¿sí? Que tiene que ver con lo que se llamó como Jueves Negro o como el crack de la bolsa de Wall Street. Es una crisis financiera mundial, ¿sí? Esto en Alemania pega muy duro, ¿sí? Hay 6 millones de desocupados. Esto, chicos y chicas, es como en 1929 se manifestó de alguna manera que el capitalismo, ¿sí? Que vamos a tener algunas clases específicas sobre este sistema político y económico sobre todo, lo vamos a ver más adelante, pero en 1929 el Jueves Negro es como un fracaso del capitalismo, ¿sí? Empiezan a haber desocupados por todos lados, no solamente en Estados Unidos, sino que también en Europa. Bueno, y en Alemania 6 millones de desocupados. Esto hace, en algún punto, bueno, hace no, pero puede tener alguna relación, porque Hitler se presenta en 1930 a unas nuevas elecciones y en vez de sacar esos 800.000 votos que había sacado en la primera elección, saca 6 millones de votos, ¿sí? Justamente coincide la cantidad de desocupados con con la cantidad de votos que saca Hitler en esta elección. ¿Qué pasa? Ante un fracaso del capitalismo, empiezan a aparecer otras opciones, que pueden ser o bien el comunismo, o bien estos regímenes totalitarios como el de Hitler, en el cual se planteaba una intervención más fuerte del Estado en la economía. Esas ideas tienen que ver también con el fascismo, que estaba también creciendo en Italia. Bueno, entonces, Hitler saca 6 millones de votos, pero no gana la elección, ¿sí? Hitler no ganó elecciones, no llegó al poder, es decir, bueno, lo votaron un montón, ¿sí? Pero no ganó, ganó otro, ¿sí? Bien, Hitler tenía además digamos, hoy lo llamaríamos, no sé, community manager, un agente de prensa, digamos, alguien que le hacía propaganda, que era Goebbels, y lo lleva en avión por todo el país y Hitler empieza a dar unos grandes discursos. Goebbels, por ejemplo, decía que ninguna propaganda es mala. Es decir, que mientras hablen de vos está bien. ¿Sí? Por otro lado, también hacían desfiles militares, ¿sí? En los cuales
desfiles militares de fuerzas que acompañaban a los nazis, pero que no eran fuerzas oficiales del Estado, ¿sí? Sino que eran lo que se llaman fuerzas paramilitares. Bien, entonces organizaban estos desfiles y los hacían girar en círculos porque así parecía que eran más cantidad de tropas. Imagínense, ustedes están mirando por la ventana y pasa un ejército. Pasa un ejército y no para de pasar nunca. Todo el tiempo pasa. Bueno, por ahí están dando vuelta a la manzana y bueno, no paran porque están en un círculo. Y Goebbels tenía esas ideas para promocionar a Hitler. Bueno, luego de 2 elecciones más en las cuales Hitler sigue sumando votos pero no gana, es nombrado canciller. El canciller en Alemania es un puesto muy importante, casi parecido al del presidente, ¿sí? Como había obtenido tantos votos, es nombrado canciller. Después, lo que pasa en 1933 es que el 27 de febrero se incendia el Parlamento alemán. El Parlamento alemán es como el Congreso, ¿sí? Donde se hacen las leyes. Se incendia el Parlamento alemán. Y ahí Hitler lo que hace es culpar a los comunistas, ¿sí? Los comunistas eran, digamos, un grupo político que estaba teniendo cada vez más fuerza en Europa, impulsado por la Revolución Rusa de 1917 y que planteaba ideas absolutamente opuestas a las del capitalismo. Si decimos que el capitalismo está basado en las ideas de libertad, el comunismo está basado en las ideas de igualdad. ¿Esto qué quiere decir? Que la riqueza que se genere en una nación va a ser distribuida, ¿sí? No va a existir la propiedad privada en la cual, por ejemplo, un empresario contrata a un trabajador para que trabaje 8 horas y después le paga una partecita de lo que produjo. No, los trabajadores van a ser dueños de los medios de producción. De alguna manera los trabajadores se convierten en empresarios, ¿sí? Esto lo vamos a profundizar más adelante cuando veamos la Guerra Fría. Pero había un fantasma que crecía, que era el fantasma del comunismo en Europa. Y Hitler, que no era, digamos, capitalismo tipo liberal, tipo el capitalismo que llevó a la crisis de la bolsa de Wall Street, pero que tampoco era para nada comunista, obviamente, culpa a los comunistas de ese incendio del Parlamento alemán. Los culpa y los empieza a perseguir por todos lados y los empieza a perseguir políticamente, a encarcelar, ¿sí? Bien, esperen que estoy buscando en mi machete por dónde seguimos. Bueno, con la excusa de que los comunistas estaban haciendo atentados terroristas, Hitler detiene, por ejemplo, a los diputados que eran comunistas. Y por otro lado, en 1933, como era canciller, empieza a sacar leyes que le dan superpoderes, ¿sí? Los superpoderes, cuando vos estás en un sistema republicano, democrático, significa que podés hacer algo más allá de lo que dice la ley, ¿sí? Porque supuestamente estás en una situación de emergencia, entonces tenés más poder para tomar decisiones. Bueno, Hitler esto lo hace para aumentar su poder, ¿no? Bien. ¿Cómo llega Hitler a ser la cabeza del Estado alemán? Bueno, el que era presidente se muere, Hindenburg, y Hitler realiza un referéndum, que esto es preguntarle a la gente antes de tomar una decisión, y la decisión era que él se iba a convertir, él era canciller, como les dije antes, que iba a unificar los cargos de canciller y presidente, con lo cual él iba a tener todo el poder del Estado alemán. Entonces, lo pregunta, lo vamos a ver en cívica esto, lo que es un referéndum, vos decís, voy a tomar una determinación política, una decisión, una medida.
¿Están de acuerdo, sí o no? Bueno, saca ese referéndum y obtiene la victoria, ¿sí? Con lo cual empieza a poder hacer lo que quiera, ¿sí? En 1935 dicta las leyes de Nuremberg, que son leyes antisemitas, ¿sí? Son leyes que estaban en contra de los derechos de los judíos. Por ejemplo, les quita la nacionalidad, no tienen los mismos derechos que tienen los ciudadanos alemanes y, por ejemplo, no pueden casarse con alemanes. Bien, ¿cómo llegamos a la guerra? Bueno, Hitler empieza a invadir distintos países como Austria, como Checoslovaquia, ¿sí? Pero cuando empieza la guerra es cuando invade Polonia, que lo vamos a ver en el próximo video. Pero es muy importante marcar que en el periodo de entreguerras, es decir, el periodo que va entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, hubo algo que tuvo que ver con la Primera Guerra Mundial que de algún modo nos llevó a la Segunda Guerra Mundial, que tenía que ver con las sanciones que se le impusieron a Alemania por haber perdido la Primera Guerra. La Primera Guerra la ganaron los aliados, ¿sí? La ganó Estados Unidos, Francia, Inglaterra, ¿sí? Y la pierde Alemania, el Imperio Austrohúngaro, los turcos, ¿sí? Esos imperios todos se disuelven, ¿sí? Entonces, los perdedores de la guerra tienen que pagar todos los desastres ocurridos. Esto se establece en el Tratado de Versalles, ¿sí? Ni bien termina la guerra. Entonces Alemania, por ejemplo, pierde parte de su territorio, ¿sí? Se hace mucho más pequeña. Imagínense, Hitler quería que sea súper grande y después del Tratado de Versalles la hace más pequeña, le sacan estas provincias que yo mencioné en el video anterior, las provincias de Alsacia y Lorena, que eran provincias de Francia, ¿sí? Después también debe reducir su ejército a 100.000 hombres, ¿sí? Esto es para controlar, de algún modo, que no genere un poder tan grande que sea una amenaza para Europa. Y además debe pagar mucha plata para cubrir los costos de la guerra, para reconstruir los lugares y las ciudades destruidas. Bueno, todo ese bullying que le hacen a Alemania en el Tratado de Versalles, de algún modo sienta las bases para que después Alemania quiera romper ese tratado y para que quiera volver a ser grande. Bien, además del ascenso de Hitler al poder como lo estuvimos trabajando hoy. Chicos y chicas, les voy a dejar algunas preguntas alguna actividad para que resuelvan en la descripción del video y con eso estamos. La próxima clase vamos a ver la Segunda Guerra Mundial. Eso ha sido todo. Les mando un beso muy grande. Nos vemos en la próxima clase.